Señora, perdóneme. Eso fue lo primero que escuché cuando la puerta se abrió. Carmen, la empleada de mi hijo, tenía los ojos hinchados y rojos. Me miraba como quien acaba de ver algo que no puede desver. Detrás de ella, adentro de esa casa, había risas, voces, música baja. Y entonces la escuché. Una voz de mujer que no era Valeria. Una voz que yo no esperaba encontrar ahí esa noche, y que en ese momento no supe nombrar, pero que algo dentro de mí supo que significaba exactamente lo que temía. No pregunté nada, no entré. Simplemente miré a Carmen a los ojos, asentí despacio y le dije en voz baja: «Gracias». Me di la vuelta, bajé las escaleras con calma, caminé hasta la esquina y me quedé ahí, de pie en el frío de las 7 de la noche de ese sábado 1 de febrero, con mi bolso en la mano y el corazón latiendo más fuerte que en años. Soy Patricia Morales. Tengo 61 años. Fui notaria pública durante 38 años. Pasé casi 4 décadas redactando contratos, escrituras, acuerdos firmados bajo fe pública. Y en ese momento, parada en esa esquina, no estaba llorando. Estaba recordando exactamente qué había firmado mi hijo Rodrigo en noviembre de 2019. Un documento que él había olvidado por completo. Uno que yo había guardado durante 6 años esperando que nunca fuera necesario usarlo. En 18 días, ese documento sería visto por las personas correctas. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Pero déjame contarte cómo llegué a esa esquina. Eran exactamente las 7:04 de ese sábado cuando toqué el timbre. Hacía frío, no ese frío de invierno que te congela los huesos, sino ese frío particular de Ciudad de México en febrero, húmedo, que se mete por el cuello del abrigo aunque lo traigas bien cerrado. Yo llevaba mi blusa azul de lino, la misma que uso cuando quiero sentirme yo misma. No me había puesto nada especial, no me había arreglado para impresionar a nadie. Solo había llegado puntual, como siempre he llegado a todo en mi vida. Cuando Carmen abrió la puerta, lo primero que noté fue el olor. Carne asada, vino, algo dulce que venía del fondo de la casa. Una cena real. Una cena preparada con tiempo y con ganas. Y eso me golpeó de una forma extraña, porque durante 2 años, 4 meses y 17 días exactos, mi hijo no había tenido tiempo ni para responder un mensaje mío. Pero esa noche había tenido tiempo para organizar una cena. Solo que no era la cena que me había dicho. Carmen me miró, y en sus ojos vi algo que ninguna palabra puede describir del todo. Era vergüenza, era miedo, era el gesto de alguien que sabe algo que tú no sabes y que carga con ese peso desde hace días. Sus manos sostenían la puerta con fuerza, como si necesitara algo a qué aferrarse. Me dijo: «Señora, perdóneme». Solo eso, 3 palabras. Y en esas 3 palabras estaba todo. Detrás de ella, la sala estaba iluminada con esa luz cálida que da la lámpara grande del comedor, la misma que yo había ayudado a elegir cuando Rodrigo y su esposa Valeria compraron esa casa. Había voces, risas, el tintineo de copas. Y entonces la escuché, una voz de mujer, no era Valeria, que decía algo entre risas que no alcancé a entender bien. No la conocía, pero entendí exactamente lo que su presencia significaba, que esa noche no era lo que me habían dicho que sería. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó en su lugar con un clic frío y silencioso. No dije nada, no pregunté nada. Le puse una mano suave en el brazo a Carmen, solo un segundo, para que supiera que no era con ella. Y me fui. Bajé los 5 escalones de la entrada despacio. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno con la misma calma con la que uno camina cuando sabe exactamente lo que está haciendo. Llegué a la esquina de la calle Nogal con Avenida de los Álamos y me detuve bajo el farol amarillo. Mi teléfono en la bolsa. Mi respiración, pareja, mis manos, quietas. Por fuera, cualquiera que me hubiera visto desde una ventana habría pensado que era simplemente una señora mayor esperando un taxi.
Por dentro, era una notaria de 38 años, recordando el contenido exacto de un contrato firmado en noviembre de 2019. 20 minutos después, mi teléfono vibró. Saqué el teléfono. Era un mensaje de Rodrigo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, y entonces entendí todo. No solo lo de esa noche, todo. Los 2 años de silencio, la invitación repentina, la cena, la voz adentro. ¿Por qué Carmen tenía los ojos rojos? ¿Por qué me había pedido perdón? Todo encajó en ese momento, como las piezas de un expediente que llevas meses armando y que de repente te muestran la imagen completa. Y lo que haría a continuación, lo que decidiría en esa esquina fría de Ciudad de México, cambiaría la vida de varias personas en exactamente 18 días. Pero para que entiendas lo que hice esa noche y por qué lo hice, necesitas entender quién era yo antes de llegar a esa esquina. Necesitas conocer a la Patricia que crió a Rodrigo sola después de que su padre murió, la que pagó su universidad, la que estuvo presente en cada momento importante de su vida y en muchos momentos que ni siquiera sabía que eran importantes, la que dijo que sí durante años cuando su corazón le decía que algo no estaba bien. Y necesitas entender qué pasó exactamente en noviembre de 2019, cuando Rodrigo me pidió que firmáramos ese documento. Porque él lo firmó convencido de que era un trámite sin importancia. Una formalidad, me dijo. Solo para tener todo en orden, mamá. 38 años como notaria me enseñaron que no existe tal cosa como una formalidad sin importancia. Cada firma tiene un peso. Cada palabra escrita tiene consecuencias. Y quien firma sin leer, tarde o temprano, vive las consecuencias de lo que no quiso leer. Permíteme llevarte al principio. Soy Patricia Morales. Nací el 15 de agosto en Guadalajara, Jalisco, hace 61 años. Crecí en una casa pequeña, de paredes gruesas y piso frío, con 3 hermanos y una sola certeza. La palabra de mi padre, don Aurelio, era su honor. Si prometía algo, lo cumplía, sin versiones, sin condiciones, sin esperar que las circunstancias cambiaran para cambiar él también. Eso fue lo primero que me enseñaron. Y eso fue lo primero que le enseñé a Rodrigo. Estudié con becas y con hambre que no le contaba a nadie. A los 23 años entré como auxiliar en una notaría del centro de Guadalajara y desde el primer día entendí que había encontrado mi lugar. Los documentos no mienten. Las firmas no cambian de opinión a conveniencia. Un acuerdo firmado es un acuerdo firmado, aunque quien lo firmó haya decidido olvidarlo. Me casé a los 27 con Ernesto, un buen hombre, callado, trabajador, del tipo que no dice mucho, pero cumple todo. Rodrigo nació el 16 de marzo, a las 3:42 de la madrugada, y cuando lo tuve en brazos por primera vez, pensé que lo protegería de todo. No imaginé que 32 años después necesitaría protegerme de él, pero no quiero adelantarme. Si esta historia ya te está tocando algo, te pido un favor. Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Quiero saber hasta dónde están llegando mis palabras. De verdad quiero saberlo. Ahora sí. Permíteme contarte lo que pasó después. Rodrigo tenía 17 años cuando su padre murió. Y yo tenía 46, una hipoteca, un trabajo de tiempo completo y un hijo que de repente dejó de hablar. No fue un silencio de días. Fue un silencio de meses. Llegaba de la escuela, comía lo que yo dejaba tapado en la estufa y se encerraba en su cuarto hasta el día siguiente. Yo lo dejaba. Pensé que así procesaba el duelo. Pensé que era su manera, que con el tiempo volvería, que los hijos siempre vuelven. En eso también me equivoqué. Lo que sí recuerdo con claridad es una noche de diciembre de ese mismo año. Rodrigo tendría ya 18 años. Yo estaba en la mesa del comedor, revisando expedientes, con una taza de té que ya se había enfriado y la lámpara pequeña encendida porque no quería gastar luz innecesaria. Él bajó en pijama, se sirvió agua y antes de subir de regreso, se detuvo en el pasillo y me dijo sin voltear a verme: «Mamá, quiero estudiar arquitectura». Yo levanté los ojos del expediente. Arquitectura, 5 años de carrera,
materiales, maquetas, viajes de práctica, una carrera cara. No dije que no, no dije que no teníamos dinero. Le dije, entonces estudia arquitectura. Y al día siguiente empecé a revisar mis números con una hoja de papel y un lápiz, como mi padre me enseñó que se hacen las cosas serias, a mano, sin adornos, mirando la realidad de frente. Le di a Rodrigo sus 5 años de carrera. Le di cada quincena puntual sin que tuviera que pedirla. Le di los materiales, las impresiones, los libros que costaban lo que yo no gastaba en ropa para mí en todo un año. Le di mi tiempo los fines de semana cuando necesitaba ayuda con trámites universitarios. Le di mi silencio cuando llegaba tarde y yo prefería no preguntar para no alejarme de él. Le di todo lo que tenía y parte de lo que no tenía. Y él se graduó un viernes de junio, con honores, a las 11 de la mañana. Yo estaba en la segunda fila. Llevaba mi blusa azul de lino. Lloré sin que nadie me viera porque me puse los lentes oscuros, aunque estuviéramos adentro. No lloraba de tristeza. Lloraba de esa cosa tan difícil de explicar que siente una madre cuando ve que lo que hizo tuvo sentido. Ese día pensé que lo más difícil ya había pasado. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Ni siquiera había empezado. 2 años después de graduarse, Rodrigo conoció a Valeria. Yo la conocí un domingo en mi casa, cuando él la trajo a comer sin avisarme con tiempo. Llegaron a la 1:15 de la tarde. Yo había hecho arroz y frijoles porque no esperaba visita. Valeria miró el departamento, miró la mesa y sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. Me extendió la mano y dijo, «Mucho gusto, señora Patricia». Subrayó la palabra señora de una manera que en ese momento no supe descifrar. Después aprendí a leerla muy bien. Valeria era hija única. Creció en una casa grande en Las Lomas. Su padre era dueño de una empresa de importaciones. Ella nunca había necesitado calcular si alcanzaba para el mes. Y aunque eso en sí mismo no es un defecto, sí lo es cuando se convierte en la lente con la que miras a los demás. Valeria me miraba con esa lente. Siempre. Rodrigo y Valeria se casaron 16 meses después. La boda fue en un salón elegante del lado poniente de la ciudad. Flores importadas, menú de 4 tiempos, lista de invitados de 200 personas. El padre de Valeria pagó casi todo. Yo contribuí con lo que pude, 120,000 pesos que había estado ahorrando durante 1 año y medio, quitándomelos de medicamentos, de ropa, de pequeños gustos que una mujer de mi edad tiene derecho a darse. Rodrigo me abrazó antes de entrar a la ceremonia y me dijo al oído, «Gracias, mamá, por todo». Guardé esas palabras, las guardé muy bien, porque 3 años después, cuando lo necesité, él ya no las recordaba. Pero antes de contarte lo que pasó en esos 3 años, necesito que entiendas el contexto, porque lo que vino después no llegó de golpe. Llegó como siempre llegan las cosas que duelen de verdad, despacio, disfrazado de normalidad, con una sonrisa en la cara. Lo que sí puedo contarte ahora es lo que pasó el primer año de matrimonio de Rodrigo y Valeria, porque ese año fue, en apariencia, un año bueno. Rodrigo trabajaba en un despacho de arquitectura en la colonia Polanco. Valeria decoraba departamentos de lujo para clientes de su padre. Vivían en un departamento rentado en la Nápoles, moderno, con ventanas grandes y cocina de acero. Yo los visitaba los domingos cuando me invitaban, que no era todos los domingos, pero sí algunos. En esas visitas yo llevaba comida, siempre, porque Valeria no cocinaba y porque a Rodrigo siempre le había gustado mi arroz con leche. Llegaba con mis recipientes, calentaba todo, ponía la mesa y luego recogía antes de irme. Valeria comía, agradecía con cortesía, y a los 20 minutos ya estaba en su teléfono. Yo sonreía y no decía nada. Soy notaria. Aprendí hace muchos años que observar en silencio te da más información que cualquier pregunta directa. Y lo que observé ese primer año fue suficiente para abrir una carpeta mental que fui llenando, despacio, domingo a domingo. Una tarde de noviembre, Rodrigo me llamó. Necesitaban ayuda. Habían tenido un gasto inesperado, algo del coche de Valeria, y estaban cortos ese mes. ¿Podría prestarles 40,000 pesos? Me los devolverían en 2 quincenas. Les presté los 40,000 pesos.
Los 2 quincenas se convirtieron en 6 meses. Los 6 meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en silencio cuando dejé de esperar y empecé a preguntar. Pero lo que más me duele no es el dinero. El dinero va y viene. Lo que me duele es lo que Rodrigo me dijo cuando le pregunté por tercera vez, un martes a las 8 de la noche, con voz tranquila y sin reproches. Mamá, tú no tienes gastos fuertes, vives sola. ¿Para qué necesitas ese dinero con urgencia? Me quedé en silencio. No lloré. No levanté la voz. Solo dije, está bien, mijo, no hay prisa. Y colgué. Fui a mi escritorio. Saqué una libreta nueva. Y escribí la fecha. Martes, 14 de marzo. Y debajo escribí esa frase exacta, entre comillas, con la hora. No sabía todavía para qué la iba a necesitar. Pero la escribí. Porque soy notaria. Y los notarios no tiran nada. Hay señales que uno ve, pero elige no mirar. No porque sea tonta, no porque no sepa leer lo que tiene delante, sino porque amar a alguien a veces significa darle el beneficio de la duda una vez más, y luego otra, y luego otra. Hasta que un día te das cuenta de que llevas años dándole beneficios a quien nunca tuvo dudas sobre cómo tratarte. Y lo más doloroso no es haber confiado. Lo más doloroso es recordar exactamente el momento en que supiste y decidiste seguir callando de todas formas. Yo vi las señales desde el principio. Las vi claramente, con esa claridad incómoda que uno tiene cuando algo duele pero todavía no sangra. Las vi y las archivé en ese lugar donde guardamos las cosas que duelen, pero que todavía no estamos listos para enfrentar. Ese cajón invisible que todos tenemos y que fingimos que no existe. La primera señal real no fue el dinero. Fue un domingo de mayo, casi 2 años después de la boda de Rodrigo y Valeria. Ese día era el Día de las Madres. Rodrigo no llamó. Esperé hasta las 11 de la mañana, luego hasta la 1 de la tarde. Me preparé sola mi comida favorita, chile en nogada que tarda 3 horas en hacerse. Puse la mesa para una persona, doblé la servilleta con cuidado como si eso importara, y comí frente a la ventana mirando la calle, mirando pasar a familias que sí estaban juntas ese día. A las 4:16 de la tarde sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Mamá, perdón, se nos fue el día. Estuvimos en casa de los papás de Valeria desde temprano. ¿Cómo estás? Hablamos 4 minutos. Me deseó feliz día. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y el plato todavía en la mesa. La comida que había tardado 3 horas en hacer, consumida en silencio, despedida en 4 minutos. No dije nada. No lloré frente a nadie. Guardé el momento en mi libreta esa noche, con fecha, con hora, con las palabras exactas que recordaba. Escribir las cosas es una forma de decirte a ti misma, esto pasó, esto fue real, no me lo estoy inventando. Ya llevaba 11 entradas en esa libreta. La segunda señal fue más difícil de ignorar. Fue en agosto de ese mismo año, cuando mi rodilla derecha empezó a fallar en serio. No era un dolor menor. Era ese tipo de dolor que te cambia la forma de caminar, que te hace calcular cada escalón, que te recuerda tu cuerpo en los peores momentos. El médico me dijo que necesitaba una infiltración y posiblemente cirugía menor. El procedimiento costaba 38,000 pesos. Mi seguro cubría la mitad. Necesitaba 19,000 pesos para completar. Llamé a Rodrigo un miércoles a las 10 de la mañana, no como quien pide un favor, como quien llama a su hijo porque es su hijo. Me escuchó en silencio, ese silencio que uno aprende a leer con los años. Luego dijo, «Mamá, ahorita estamos muy justos. Acabamos de cambiar los muebles de la sala. ¿No puedes esperar un par de meses?» Muebles de la sala. No pregunté cuánto habían costado los muebles. No hice falta. No dije nada más tampoco. Simplemente dije que sí, que entendía, que no te preocupes. 2 semanas después, Valeria subió una foto a su perfil donde se veía la sala nueva. Sofá modular gris, mesa de centro de mármol blanco, lámpara de diseño colgando del techo como una joya. En los comentarios, alguien preguntó cuánto había costado y Valeria respondió con un emoji sonriente. «Casi 200,000, pero valió cada peso».
Yo pagué mi rodilla con mis ahorros de emergencia, los que había tardado 4 años en juntar, los que guardaba para algo realmente grave. Supongo que esto calificaba. Esa noche escribí en mi libreta, miércoles 17 de agosto, llamada, respuesta, y pegué una captura impresa de la foto de Valeria con la fecha visible. No por rencor, por memoria, porque uno necesita pruebas incluso cuando es uno mismo quien tiene que convencerse. Ya llevaba 13 entradas, y seguiría llenando esa libreta entrada por entrada con cada cosa que ocurrió en los meses que siguieron. Cada promesa no cumplida, cada silencio donde debía haber habido una palabra. Cada día en que llegué a esa casa y me fui sin que nadie me viera de verdad. Faltaban 16 meses para que Rodrigo me dejara de hablar. Pero en ese momento yo todavía no lo sabía. Todavía creía que lo que estaba viviendo era una racha difícil, que los hijos a veces se alejan y luego regresan, que Valeria con el tiempo me vería diferente, que si yo seguía siendo paciente, siendo discreta, siendo la madre que no exige ni reprocha, que no incomoda ni reclama, todo se acomodaría solo. El tiempo lo arregla todo, ¿verdad? Eso nos dicen, eso creemos. Qué equivocada estaba. Y aquí es donde tengo que ser honesta contigo, porque esta es la parte de la historia que más me cuesta contar. No porque me avergüence de lo que hice, sino porque me avergüenza haberlo permitido tanto tiempo. Y porque sé que mientras te lo cuento, hay personas escuchando esto que se están viendo a sí mismas en estas palabras. En octubre de ese año, Rodrigo me llamó con una propuesta. Necesitaban una persona de confianza que los ayudara en casa 3 días a la semana. Carmen, su empleada, solo iba 2 veces. Valeria estaba tomando un curso de diseño de interiores los martes y jueves. ¿Podría yo ir los lunes, miércoles y viernes a ayudar con la casa y con Bruno, su perro labrador que necesitaba salidas y cuidados? Me lo pidió como un favor entre familia, con esa naturalidad con la que se le piden favores a alguien de quien se está seguro que no va a decir que no. Como algo temporal. Temporal. Esa palabra que en boca de ciertas personas dura exactamente lo que les conviene, lo que necesitan, lo que les funciona. Y ni un día más. Empecé a ir los lunes, miércoles y viernes desde el 3 de noviembre. Me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba el metro con transbordo, llegaba a las 8. Limpiaba, ordenaba, sacaba a Bruno, lo peinaba cuando hacía frío, dejaba comida preparada. Me iba a las 2 de la tarde. Nunca me ofrecieron pago. Nunca lo pedí. Era mi hijo. Era mi familia. Y uno no le cobra a su familia, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron. Solo faltaban 14 meses para el documento. Pero yo todavía no sabía que existiría un documento. Los miércoles, cuando Rodrigo llegaba a comer, a veces se quedaba un rato conmigo en la cocina. Eran los mejores momentos, los que me hacían pensar que todo valía la pena. Me contaba del trabajo, de proyectos nuevos, de clientes difíciles, de sus planes. En esos momentos yo veía al Rodrigo que había criado, al que se reía con los ojos cerrados igual que su padre, al que todavía me decía mamá con esa voz de cuando era niño y llegaba corriendo desde el patio. Y yo pensaba, vale la pena. Esto vale la pena. Voy a seguir. Voy a tener paciencia. Lo que no sabía era que esos miércoles eran la excepción, no la regla, porque los otros días Valeria llegaba a las 3 de la tarde y revisaba la casa con una mirada que yo aprendí a reconocer antes de que abriera la boca. Una mirada lenta, calculada. Levantaba un cojín, abría una alacena, pasaba un dedo por el borde de un mueble, miraba el piso, y si algo no estaba exactamente como ella esperaba, no me lo decía a mí directamente. Eso habría sido demasiado directo. Se lo decía a Rodrigo esa noche, y Rodrigo me llamaba al día siguiente con voz incómoda, con esa voz de quien no quiere estar haciendo lo que está haciendo. Mamá, Valeria dice que la cocina quedó un poco. Y yo escuchaba, sin interrumpir, sin defenderme, y al siguiente miércoles lo hacía diferente. 3 veces, 4, 5, cada vez aprendiendo las reglas nuevas de una casa que nunca sería mía. Hasta que un lunes de enero, a las 9:20 de la mañana,
Valeria no se había ido todavía cuando llegué. Se estaba poniendo el abrigo en la entrada, con calma, sin prisa. Me miró de arriba abajo, esa mirada completa que no deja nada sin evaluar, y dijo con una sonrisa perfectamente educada, perfectamente fría: Patricia, hoy por favor no muevas las cosas del estudio. Rodrigo tiene un sistema, y cuando lo cambias, él tarda en encontrar todo. Primera vez que me llamó por mi nombre. Sin el señora, sin el suegra. Patricia, como si fuera la empleada nueva recibiendo instrucciones el primer día. Patricia, como quien traza una línea y quiere que la otra persona sepa exactamente de qué lado está. No respondí de inmediato. La miré a los ojos exactamente 3 segundos. No 2, no 4, 3. Luego sonreí y dije: Claro, Valeria, no te preocupes. Mi voz era completamente tranquila. Tan tranquila que ella parpadeó un momento, como si esperara otra respuesta. Como si esperara que yo me justificara, o que me disculpara, o que bajara la mirada. No hice ninguna de las 3 cosas. Cuando cerró la puerta, me quedé sola en la entrada. El olor a su perfume caro todavía flotaba en el aire como una advertencia. Afuera, los pájaros. Adentro, el silencio. Y yo en el medio, de pie, completamente quieta. Fui a mi bolso. Saqué mi libreta. Escribí: lunes, 9 de enero, 9:20 de la mañana. Y anoté sus palabras exactas, sin cambiar una coma, porque las palabras exactas son las que importan, las que no se pueden reinterpretar después. Ya llevaba 22 entradas, y acababa de tomar una decisión que todavía no sabía cómo describir con palabras. Solo sabía que algo había cambiado en mí ese lunes. Algo pequeño, pero permanente. Irreversible. Como cuando una grieta aparece en una pared y todavía no se ve desde afuera, pero tú ya sabes que está ahí. Y sabes que el agua, con el tiempo, siempre encuentra su camino. ¿Tú también has confiado demasiado en alguien que no lo merecía? ¿Has callado cuando debiste hablar por amor, por miedo, por no querer perder algo que ya se estaba yendo de todas formas? ¿Has seguido dando sin que nadie te lo pidiera solo porque creías que eso era lo que significaba querer? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Porque a veces, saber que alguien más entendió lo mismo que tú viviste, que alguien más lo guardó en una libreta o en el pecho, es lo único que necesitas para seguir. Solo faltaban 12 meses para el documento de noviembre. Y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Los meses que siguieron fueron una escalera, cada peldaño un poco más abajo que el anterior. Y lo más extraño es que cuando estás bajando despacio, peldaño por peldaño, no sientes que estás cayendo. Sientes que estás adaptándote, que estás siendo razonable, que estás siendo la persona madura de la situación, la que no hace escenas, la que comprende, la que aguanta, hasta que un día miras hacia arriba y ya no puedes ver desde dónde empezaste. Y entonces entiendes que la madurez y la resignación no siempre son la misma cosa. Febrero. Rodrigo y Valeria me comunicaron que estaban buscando casa propia. Salir del departamento rentado, algo más grande, con jardín. Me lo dijeron con esa emoción de los que están comenzando algo y quieren que todos compartan su alegría, que todos los acompañen, que todos sonrían. Yo los escuché, los felicité, les pregunté en qué colonia buscaban, y entonces Rodrigo dijo, casi de pasada, como quien menciona algo sin importancia, como quien pregunta si quieres más café. Mamá, íbamos a preguntarte algo. Para el enganche necesitamos un poco más de lo que tenemos. ¿Podrías prestar 250,000 pesos? Te los devolvemos en cuanto vendamos unos bonos que tenemos. 250,000 pesos. Me tomó un segundo procesar el número. No porque no lo tuviera. Tenía exactamente 280,000 pesos ahorrados. Eran mis ahorros de retiro. Los que había juntado durante 20 años de trabajo, quitándome cosas, calculando cada quincena, diciéndome que no a viajes, a ropa, a caprichos pequeños, pensando en la Patricia de 70 años que algún día iba a necesitar ese dinero para vivir con dignidad. Les presté los 250,000 pesos, porque era mi hijo, porque tenía su palabra,
porque en ese momento todavía creía que la palabra de Rodrigo valía lo mismo que la de su abuelo don Aurelio, que nunca en su vida firmó algo que no pensara cumplir. Firmamos un documento ese mismo día, en noviembre de 2019, cuando la búsqueda de casa se formalizó. Yo lo redacté. Rodrigo lo firmó sin leerlo completo. Era el mismo documento que él había olvidado y que yo guardé durante años. Eso debió haberme dicho algo. Un hombre que firma sin leer es un hombre que no planea cumplir, o un hombre que no cree que las consecuencias apliquen para él, que las reglas son para otros. 38 años de notaría, y no quise ver lo que tenía enfrente. Los bonos nunca se vendieron, o eso me dijeron. La devolución se fue posponiendo. 3 meses, 6 meses, 1 año. Y cada vez que preguntaba, Rodrigo tenía una explicación nueva, una circunstancia diferente, una promesa ligeramente ajustada, un horizonte que se movía cada vez que yo me acercaba. Nunca una negativa directa. Siempre una puerta entreabierta que nunca terminaba de abrirse. Eso es más agotador que un no. Un no al menos te da tierra firme donde pararte. Pero eso tampoco era lo peor. Lo peor fue un sábado de septiembre, 11 meses después del préstamo. Rodrigo me llamó para invitarme a comer. Llegué a su casa nueva a la 1 de la tarde con mi cazuela de pozole rojo, el que le gustaba desde niño, el que tardaba horas en prepararse y que yo hacía con gusto porque era su favorito. La casa olía a pintura fresca y a madera nueva. Había cuadros grandes en las paredes, plantas de diseño en las esquinas, una cocina italiana con isla de cuarzo blanco que brillaba como si nunca nadie la hubiera tocado. Comimos los 3. Rodrigo estaba de buen humor. Valeria también, lo cual era inusual. Pensé que quizás las cosas estaban mejorando, que la distancia se estaba acortando, que tal vez yo había estado exagerando. Después de comer, mientras yo recogía los platos porque así soy, porque eso me enseñaron y nunca pude desaprender, Valeria se recostó en el sofá nuevo y dijo con toda la naturalidad del mundo, con la misma voz con que se le pide algo a alguien que está ahí para eso. Patricia, ya que estás, ¿podrías también limpiar la cocina antes de irte? Carmen no viene hasta el martes. Me detuve. Tenía el plato en la mano. El agua del grifo corría. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina que yo había ayudado a elegir meses atrás, cuando todavía me preguntaban cosas. Y Valeria estaba en el sofá, con su teléfono, esperando. Sin duda, sin vergüenza, con la tranquilidad de quien sabe que no habrá consecuencias. Rodrigo no dijo nada. Lo miré. Esperé 1 segundo, 2, 3. Le di tiempo. Le di espacio. Le di la oportunidad de ser el hombre que yo sabía que podía ser. No dijo nada. Limpié la cocina. Tardé 40 minutos. Limpié cada superficie, cada quemador, cada esquina, con la misma calma con que había hecho todo lo demás. Luego recogí mi bolso. Me despedí con un beso en la mejilla de los dos, como si nada hubiera pasado, y bajé a la calle. En cuanto cerré el portón, saqué mi libreta. Escribí la fecha. Sábado, 17 de septiembre. Una sola línea. Rodrigo no dijo nada. Esas 4 palabras eran más importantes que todo lo demás que había escrito hasta entonces. Más que las fechas. Más que los montos. Más que los nombres. Porque no era lo que Valeria había dicho. Era lo que Rodrigo había elegido no decir. El silencio de un hijo que mira a su madre limpiar la cocina después de cocinar para él, después de haber prestado sus ahorros de retiro, después de años de lunes, miércoles y viernes, y no encuentra ninguna razón para intervenir. Ese silencio tenía un nombre. Yo todavía no quería pronunciarlo en voz alta, pero ya lo sabía. Solo faltaban 8 meses para que Rodrigo dejara de hablarme. Y la escalera seguía bajando. En noviembre de ese año, yo cumplí 59 años. No esperaba gran cosa. Aprendí hace tiempo a no esperar demasiado para no cargar el peso de la decepción. Pero sí esperaba una llamada, un mensaje, algo que dijera, eres mi madre y hoy es tu día. Rodrigo me mandó un mensaje a las 11:53 de la noche. Decía, feliz cumple mamá, mañana te llamamos con calma.
El mañana nunca llegó, ni ese mañana ni el siguiente. 3 días después de mi cumpleaños, vi en las redes sociales de Valeria una serie de fotos. Eran de un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Rodrigo y Valeria en un hotel boutique frente al lago, cenas con velas, paseos en lancha. Una foto de los dos brindando con copas de vino al atardecer, con esa sonrisa de la gente que cree que la vida les está dando exactamente lo que merecen. El pie de foto decía, celebrando lo nuestro, porque la vida hay que vivirla. El hotel donde estaban tenía habitaciones desde 4.500 pesos la noche. Estuvieron 3 noches. Yo había comido sopa de pasta toda esa semana para no tocar lo que me quedaba de ahorro. El mismo ahorro que ya no era mío. No publiqué nada. No llamé. No mandé ningún mensaje. No hice nada de lo que una parte de mí quería hacer. Fui a mi escritorio, saqué mi carpeta azul y guardé una captura impresa de esas fotos con la fecha visible. Ya tenía 31 entradas en mi libreta y 14 documentos en la carpeta. Un archivo construido con paciencia, con fechas, con palabras exactas, con capturas de pantalla impresas en papel, como siempre había hecho en la notaría, con los expedientes que algún día tendrían que hablar por sí solos. No sabía todavía exactamente qué haría con todo eso, pero seguía guardando, porque soy notaria. Y los notarios saben que el momento de usar las pruebas no lo decides tú, lo decide la situación. Tú solo tienes que estar listo cuando llegue, y la situación estaba a punto de decidirlo por mí. Fue en enero, 2 meses después de mi cumpleaños ignorado, cuando ocurrió lo que yo llamo el momento del portón. El momento donde terminó una etapa y comenzó otra. El momento en que algo que venía fracturándose desde hacía años finalmente se partió del todo. Llegué un lunes a las 8 de la mañana como siempre, con mi bolso, con mi recipiente de comida preparado desde las 6, con la misma rutina de siempre. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Nada. Llamé al teléfono de Rodrigo. Buzón de voz. Llamé a Valeria. Lo mismo. Esperé 40 minutos parada en la calle, con mi bolso y mi recipiente de comida que había preparado desde las 6 de la mañana, con el frío de enero pegando en los hombros, hasta que Carmen llegó a las 9 menos cuarto y me abrió con cara de no saber nada. Con cara de alguien que tampoco había sido avisada. Adentro, la casa estaba vacía. Rodrigo y Valeria habían salido de viaje sin avisarme, sin cancelar, sin un solo mensaje, sin un «no vengas este lunes», sin nada. Como si yo no existiera, como si esas horas de mi mañana no tuvieran ningún valor. Me senté en la cocina que había limpiado decenas de veces. La misma cocina de cuarzo blanco, la misma ventana, la misma luz de enero entrando en diagonal. El sol entraba por la ventana. Olía a café que alguien había dejado a medias en la cafetera, un café que nadie se había molestado en terminar ni en apagar. Afuera, los pájaros. Adentro, un silencio que por primera vez no sentí como paz, sino como respuesta. Como una respuesta muy clara a una pregunta que yo había tardado demasiado en hacerme. Tomé mi recipiente, me levanté, le dije a Carmen que se cuidara, y me fui. En el metro de regreso, con el vaivén del vagón y el ruido de los rieles, con la ciudad moviéndose afuera de la ventana como si nada hubiera pasado, tomé una decisión. No con rabia, no con lágrimas, con la misma calma con que se toman las decisiones que ya no admiten vuelta atrás. Había llegado el momento de dejar de archivar y empezar a actuar. Solo faltaban 7 meses para noviembre, para el documento, para el momento en que todo lo que había guardado con paciencia, con fechas, con palabras exactas, dejaría de ser solo papel y se convertiría en consecuencia. Hay un momento en la vida de cada persona en que deja de esperar que las cosas mejoren solas y decide hacer algo al respecto. Ese momento no siempre llega con un golpe dramático. No llega con música de fondo ni con una frase perfecta que uno pueda repetir después. A veces llega en silencio, en un vagón de metro, con un recipiente de comida en las manos y el ruido de los rieles debajo de los pies. A veces llega
cuando ya no queda más espacio para seguir esperando. El mío llegó ese lunes de enero, pero actuar no significaba reaccionar. Actuar, para mí, significaba preparar, con cuidado, con precisión, con la misma metodología con la que había redactado miles de documentos a lo largo de 38 años. Sin prisa, sin errores, porque los errores en los documentos cuestan caro, y los errores en la vida también. Lo primero que hice cuando llegué a mi departamento ese día fue llamar a Beatriz. Beatriz Fuentes, mi compañera de generación en la escuela de Derecho. 40 años de amistad, de desacuerdos, de conversaciones que terminaban a medianoche y de silencios que valían más que muchas palabras. La mejor abogada en derecho civil que conozco, y conozco a muchos. Le dije que necesitaba hablar, sin explicarle de qué. Beatriz es de las personas que no necesitan que les expliques el tono de tu voz para saber que algo cambió. Esa misma tarde nos vimos en la cafetería de siempre, la del centro, la que huele a pan recién horneado y café de olla, la que llevamos frecuentando desde que éramos estudiantes y que nunca ha cambiado de lugar ni de sabor. Me senté frente a ella, pedí un café y le conté todo, todo, sin omitir nada, sin suavizar nada, sin ese filtro que uno usa cuando le cuenta sus problemas a alguien y quiere seguir pareciendo razonable. Le conté desde el primer día de las madres sin llamada hasta el lunes del portón cerrado. Le conté el dinero. Le conté los lunes, miércoles y viernes. Le conté a Valeria en el sofá esperando que yo limpiara su cocina. Le conté el silencio de Rodrigo. Beatriz me escuchó sin interrumpir, sin poner cara de lástima, sin decir, «¡Ay, Patricia!». Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió despacio con su pañuelo, ese gesto suyo de siempre que significa que está procesando algo importante, y me dijo, «Patricia, ¿tienes todo documentado?». Le mostré mi libreta. Le mostré la carpeta azul. La vi revisar cada página con esa expresión concentrada y seria que le conozco desde que teníamos 20 años y estudiábamos juntas para los exámenes de Derecho Civil. Cuando terminó de revisar, me miró fijo y dijo, «Esto es suficiente para empezar, pero necesitas más. Necesitas que todo tenga fecha, firma o testigo verificable. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?». Entendí perfectamente. 38 años de notaría me habían enseñado exactamente eso, que los documentos sin respaldo son intenciones, y las intenciones no se ejecutan. A partir de ese día, cambié mi manera de documentar. Ya no solo apuntaba en la libreta. Cada conversación importante con Rodrigo la tenía por mensaje de texto, no por llamada. Cuando me pedía algo, le respondía por escrito. Cuando él prometía algo, yo lo confirmaba por escrito con esa frase cuidadosa que uno aprende en años de práctica jurídica. «Solo para tener claro, mijo, me estás diciendo que…». Y guardaba cada respuesta. Cada silencio también. Porque a veces la ausencia de respuesta dice más que cualquier palabra. Un mensaje sin responder es una decisión. Y las decisiones dejan rastro. Mi teléfono se fue convirtiendo en un archivo, una bitácora involuntaria de todo lo que Rodrigo elegía decir y de todo lo que elegía no decir. Y mi carpeta azul fue creciendo. Pero mientras yo preparaba, la situación en casa de Rodrigo seguía empeorando. El tiempo no estaba arreglando nada, solo estaba revelando lo que siempre había estado ahí. Y fue en marzo, 4 meses antes del gran silencio, cuando ocurrió algo que hasta hoy me cuesta trabajo narrar sin que se me cierre la garganta. Algo que cambió la textura de todo lo que vino después. Era el Domingo de Ramos. Yo había ido a misa de 8 de la mañana en mi parroquia de siempre, la de San Francisco, a 3 cuadras de mi departamento. Hay algo en esa iglesia que me da paz desde que era niña. El olor a incienso que se queda impregnado en la ropa, la luz que entra por los vitrales de colores y convierte el piso de cantera en algo parecido a un mapa, el crujido de los bancos de madera vieja que han aguantado décadas de gente sentada a pedir y a agradecer. Me arrodillé en mi lugar de siempre, en el 5.º banco del lado derecho, y le pedí a Dios que me diera claridad,
No venganza, no justicia dramática, no que alguien sufriera lo que yo había sufrido, solo claridad, solo la capacidad de ver bien lo que tenía enfrente sin que el amor lo distorsionara todo. Salí de misa a las 9:20. Tenía el teléfono en silencio como siempre durante la misa. Cuando lo revisé en el atrio, con el sol de marzo ya calentando y la gente saliendo a su alrededor con sus palmas en la mano, había un mensaje de Rodrigo enviado a las 8:47, mientras yo estaba arrodillada pidiendo claridad. Decía: «Mamá, necesito que vengas hoy. Es importante», sin más explicación, sin por favor, sin preguntarme si podía o si tenía planes. Como se le manda un mensaje a alguien cuyo tiempo no tiene el mismo valor que el tuyo. Llegué a su casa a las 11 de la mañana. Me tomó 40 minutos en metro y 10 caminando. Rodrigo me abrió la puerta con cara seria, de esa seriedad preparada que uno adopta cuando ensayó lo que va a decir. Valeria estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados y esa postura de quien ya decidió el resultado de una conversación antes de que empiece. Me invitaron a sentarme como si fuera una reunión, como si yo fuera alguien que había pedido cita. Rodrigo habló primero, con voz calmada, casi clínica. Dijo que habían estado pensando mucho, que la dinámica familiar necesitaba cambiar, que Valeria se sentía incómoda con mis visitas frecuentes a la casa, que necesitaban su espacio como pareja, que era lo mejor para todos. Lo dijo como si estuviera leyendo un comunicado, como si esas palabras no tuvieran peso ni historia detrás. Lo miré, luego miré a Valeria, luego volví a mirarlo a él, a los ojos, sin apartar la vista. Le pregunté con calma, con una calma que me costó sostener: ¿estás hablando de las visitas que tú mismo me pediste que hiciera? ¿Las de los lunes, miércoles y viernes? ¿Las que llevo haciendo desde noviembre del año pasado? Rodrigo no respondió de inmediato. Abrió la boca y la cerró. Valeria respondió por él, con esa eficiencia de quien lleva tiempo siendo la voz de la pareja en los momentos difíciles. Patricia, lo importante no es el pasado. Lo importante es lo que necesitamos ahora. Lo importante no es el pasado. ¿Cuántas injusticias se han cometido con esa frase? Respiré. Una vez, despacio, contando internamente como me enseñó mi madre cuando era niña y me enojaba con facilidad. 1, 2, 3. Deja que el aire entre. Deja que salga. Decide quién quieres ser en este momento. No grité. No lloré. No saqué mi libreta ahí mismo, aunque las ganas existían, con una fuerza que casi tenía textura. Solo dije: entiendo. Me levanté, tomé mi bolso con la misma calma con que lo había dejado, y antes de llegar a la puerta, me volteé y dije: Rodrigo, cuando necesites algo, ya sabes dónde estoy. Lo dije mirándolo a los ojos, solo a él, sin incluir a Valeria en esa frase. Porque esa frase era para él, para que supiera que yo seguía siendo su madre, que eso no cambiaba, que no cambiaría aunque él decidiera que sí. Él bajó la mirada. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cerré la puerta con cuidado, sin portazo, con la suavidad deliberada de quien sabe que el control es la única forma de dignidad que le queda en ese momento. Bajé los escalones. Llegué a la calle. Caminé 2 cuadras sin saber exactamente a dónde iba, dejando que las piernas decidieran. Entré a una papelería. Compré un folder nuevo, color rojo, firme y grueso, del tipo que uno compra cuando sabe que lo que va a guardar adentro importa, y lo guardé en mi bolso. Solo hasta que llegué a mi departamento. Solo hasta que cerré mi puerta con llave y el ruido de la calle quedó afuera. Me permití sentarme en el suelo de la cocina, con la espalda contra la alacena y las rodillas dobladas, y llorar. Lloré como no lo había hecho desde el entierro de Ernesto. Lloré sin contenerme, sin contar minutos todavía, sin pensar en qué venía después. Lloré por el Rodrigo que había criado, por el que se reía con los ojos cerrados igual que su padre, por el que ahora bajaba la mirada cuando su esposa me hablaba, como si yo no tuviera nombre. Lloré por los años, por el dinero que no volvería, por los domingos con el pozole, por las mañanas en el metro con el recipiente de comida y el frío en los hombros,
y la ilusión de que todo valía la pena. Pero solo lloré 10 minutos. Me lo permití exactamente 10 minutos, porque el duelo es necesario, pero el duelo sin límite se convierte en parálisis, y yo no podía darme el lujo de paralizarme. Después me levanté, me lavé la cara con agua fría, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi escritorio con la taza entre las manos. Abrí el folder rojo y empecé a organizar todo desde el principio, con método, con paciencia. La libreta, la carpeta azul, los mensajes guardados, los recibos, las capturas impresas con fecha visible, todo en orden cronológico, con notas al margen escritas con mi letra de notaria, pequeña y precisa, la letra que uso cuando el documento tiene que durar. Fue en ese momento, revisando los documentos uno por uno, con la calma que da el té y la determinación, cuando encontré algo que había guardado 3 años antes sin darle demasiada importancia en ese entonces. Algo que Rodrigo había firmado en noviembre de 2019, cuando le presté los 250,000 pesos. Algo que yo había redactado con cuidado, con toda la cuidado de mis 38 años de práctica, porque soy notaria y no redacto documentos a medias, aunque sea para mi propio hijo. Especialmente cuando es para mi propio hijo. Lo leí completo por primera vez en años. Despacio, línea por línea. Como si fuera la primera vez que lo veía, como si lo hubiera redactado otra persona y yo fuera a darle un dictamen técnico. Y cuando llegué a la cláusula cuarta, me detuve. La leí 2 veces, 3, 4, y entendí que lo que tenía en las manos no era solo un pagaré, no era solo una promesa de devolución con fecha y monto, era algo con un alcance legal mucho más amplio. Algo redactado con precisión quirúrgica por una mujer que llevaba casi 4 décadas sabiendo exactamente qué palabras poner en qué lugar para que un documento tenga dientes. Algo que Rodrigo había firmado sin leer, convencido de que era una formalidad, convencido de que su madre nunca lo usaría en su contra, porque las madres no hacen esas cosas, porque las madres perdonan, porque las madres esperan. Tenía razón en una cosa: las madres perdonan, pero también aprenden. Desde aquí te cuento todo. Escríbeme en los comentarios el nombre de tu ciudad. Quiero imaginar desde dónde me estás leyendo mientras te cuento lo que dice esa cláusula cuarta. Quiero saber si estás en un cuarto pequeño o en una sala grande, si es de noche o de mañana, si estás sola o acompañada. Porque lo que viene ahora cambia todo lo que creías entender sobre esta historia. Y me gusta pensar que lo lees con el mismo silencio con que yo lo leí ese domingo de marzo, con el té enfriándose en la taza y el folder rojo abierto sobre el escritorio. Solo faltaban 5 meses, y yo acababa de encontrar el instrumento más preciso de mi carpeta roja. La cláusula cuarta decía lo siguiente: en caso de incumplimiento del plazo acordado para la devolución del préstamo, y ante la ausencia de un acuerdo de prórroga firmado por ambas partes, el deudor reconoce que el monto adeudado generará un interés mensual del 2% sobre el saldo insoluto, acumulable desde la fecha original de vencimiento. Adicionalmente, el deudor autoriza expresamente que la acreedora pueda hacer valer este documento ante cualquier instancia legal o notarial como título ejecutivo, sin necesidad de juicio previo. Título ejecutivo. 2 palabras que en derecho civil tienen un peso enorme. No son palabras decorativas. No son lenguaje técnico vacío. Un título ejecutivo no requiere que un juez determine si la deuda existe. Ya está reconocida. Ya está firmada. Ya está admitida por quien la contrajo. Lo único que se necesita es presentarlo ante un juez ejecutor y solicitar el embargo de bienes, sin juicio previo, sin meses de proceso, sin que el deudor pueda simplemente negar que firmó. Rodrigo había firmado eso, con su nombre completo, con su firma, con su huella. En noviembre de 2019, convencido de que era una formalidad entre madre e hijo, convencido de que ese papel nunca saldría del cajón donde su madre guardaba los documentos que nunca usaría en su contra. Llevaban 4 años sin devolverme un solo peso, ni uno.
Me quedé sentada frente a ese documento durante un tiempo que no supe calcular. No lo guardé de inmediato. No lo analicé todavía con ojos de notaria. Me quedé simplemente sentada con él en las manos, leyéndolo una vez más, dejando que el peso de cada palabra ocupara su lugar. El té de manzanilla se enfrió. La luz cálida de la tarde fue cambiando lentamente a la luz gris y quieta de la noche. Y yo seguía ahí, con el papel entre los dedos, sintiendo algo que no era alegría, ni rabia, ni triunfo. Era esa sensación extraña y silenciosa, casi desconcertante, de quien lleva años buscando una llave y de repente la encuentra en su propio bolsillo, donde siempre estuvo. Pero déjame ser clara en algo, porque esto es importante y no quiero que se malentienda. En ese momento no decidí usar el documento para hacerle daño a Rodrigo. Decidí usarlo si era necesario. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una diferencia que solo entiende quien ha amado a alguien lo suficiente como para no querer lastimarlo, aunque tenga todas las razones del mundo para hacerlo. Una madre no busca destruir a su hijo, busca que su hijo la vea, que entienda, que recuerde quién es ella y quién es él, y lo que existe entre los dos, ese hilo invisible que ninguna firma, ningún silencio y ninguna nuera pueden cancelar del todo. Lo que yo quería, en el fondo, era que Rodrigo me llamara, que dijera, «Mamá, me equivoqué», que recordara el domingo de Ramos y sintiera vergüenza de haber bajado la mirada mientras otra persona le hablaba a su madre como si fuera la empleada nueva. Eso era lo que quería, solo eso. Pero los meses que siguieron me enseñaron, con una claridad que duele, que hay personas que solo entienden el idioma de las consecuencias, que el amor sin límites no les enseña nada, que la paciencia sin peso es invisible. Junio. 2 meses después del domingo de Ramos, Rodrigo me llamó. Sentí el corazón acelerarse cuando vi su nombre en la pantalla, ese nombre que llevaba semanas sin aparecer, ese nombre que todavía me movía algo aunque yo creyera haberme blindado. Eran las 6:32 de la tarde de un miércoles. Contesté al segundo tono. Su voz sonaba diferente, más suave, más despacio, casi como antes, como hacía años. Dijo que había estado pensando, que las cosas habían ido demasiado lejos, que me extrañaba, que quería que nos viéramos a tomar un café, los dos solos, para hablar con calma. Sin Valeria, solo él y yo, como cuando era niño y teníamos nuestras conversaciones de domingo. Cerré los ojos un momento, solo un momento. Mi niño. Ahí estaba, ahí, debajo de todo lo que se había convertido, debajo de los silencios y las excusas y la mirada bajada. Todavía estaba el niño que bajaba en pijama a las 11 de la noche a pedirme agua y se quedaba parado en el pasillo preguntándome si siempre iba a estar. Siempre iba a estar, le decía yo. Siempre. Le dije que sí, que con gusto, que el jueves siguiente sí quería. El jueves llegué al café a las 4 de la tarde. Pedí un americano. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé, mirando la calle, mirando pasar a la gente que no sabía que en esa mesa una madre estaba a punto de ver a su hijo después de semanas de silencio. A las 4:20 llegó Rodrigo. Se veía cansado, con esa fatiga que no es de sueño sino de algo que se carga adentro. Me dio un abrazo real, de los que aprietan y no sueltan de inmediato, de los que dicen lo que la boca todavía no sabe cómo decir. Me senté frente a él y lo miré bien por primera vez en meses. Hablamos 2 horas. Me pidió perdón, con palabras concretas, no con generalidades cómodas. Me dijo que se había dejado llevar, que Valeria y él habían tenido problemas serios y que él había descargado en mí lo que no sabía cómo resolver en su matrimonio. Que había sido injusto, que no había justificación posible, que lo sentía de verdad. Yo lo escuché todo, sin interrumpir, sin reproches, sin sacar la libreta ni la carpeta azul, con esa calma que confunde a la gente porque no saben si es fortaleza o indiferencia. Es las 2 cosas al mismo tiempo. Es haber llorado ya lo suficiente como para que las lágrimas no interrumpan lo que necesita ser escuchado. Cuando terminó de hablar, le tomé la mano sobre la mesa, esa mano que yo había sostenido tantas veces y le dije,
Te quiero, Rodrigo. Eso no cambia. Nunca ha cambiado. Pero necesito que sepas que lo que pasó me lastimó de verdad. No un poco, de verdad. Y que si vamos a reconstruir esto, necesita ser diferente. Tiene que ser diferente. Él asintió, despacio. Sus ojos estaban húmedos y él no hacía nada por ocultarlo. Salí de ese café creyendo que algo había cambiado, que el hilo no estaba roto, solo muy tenso, y que con cuidado podíamos aflojarlo sin que se partiera del todo, creyéndolo de verdad, con todas las ganas del mundo de que fuera verdad. ¿Sabes cuánto tardó en cambiar de nuevo? 43 días. 43 días después de ese café, 43 días de mensajes esporádicos y promesas de llamadas que no llegaban y planes de vernos que siempre se posponían por algo, Rodrigo me llamó un lunes a las 7:15 de la noche. Su voz ya no sonaba suave, sonaba tensa, apurada, con ese tono de quien llama porque no le queda otra opción y necesita que el favor ocurra antes de que la situación empeore. Dijo que necesitaban un favor urgente, que Valeria estaba organizando una cena importante con clientes del padre de ella, que Carmen estaba enferma, que necesitaban a alguien de confianza que ayudara a servir la mesa esa noche. ¿Podría ir? Me detuve. Conté hasta 5 en silencio. 1, 2, 3, 4, 5. Servir la mesa, no ayudar con la cocina, no acompañar como familia. Servir la mesa en una cena de negocios de Valeria, frente a los clientes del padre de ella, frente a personas que no me conocían, como si yo fuera parte del servicio contratado para la noche, como si las 2 horas de ese jueves, en el café, nunca hubieran existido. Le respondí con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí de lo quieta que sonaba. Rodrigo, esa noche no puedo. Cuídense. Y colgué. Sin explicación adicional, sin portazo, sin drama, solo eso. Me senté en mi silla de madera, la misma silla donde había organizado carpetas y escrito notas y tomado decisiones durante meses. El departamento estaba en silencio. Afuera se escuchaba el tráfico constante de la avenida, ese ruido de ciudad que uno aprende a no escuchar hasta que de repente es lo único que hay. El olor a comida de algún vecino se colaba por las rendijas de la puerta. Y yo estaba ahí, completamente quieta, con el teléfono boca abajo en la mesa, sintiendo cómo 43 días de esperanza se asentaban en el fondo como el polvo después de una sacudida. No escribí nada en la libreta esa noche. Algunas cosas no necesitan ser escritas, porque ya están grabadas en un lugar que no se borra. En ese lugar donde guardamos las certezas que no queremos, pero que ya no podemos devolver. 3 semanas después, Rodrigo dejó de contestar mis mensajes. Primero tardaba días en responder. Luego no contestaba. Luego sus respuestas eran monosílabos, un sí, un ok, un luego hablamos, que nunca derivaba en nada. Luego, nada. El silencio completo, sin aviso, sin explicación, sin la cortesía mínima de un cierre. El silencio total empezó un martes de agosto, a las 11:40 de la noche, cuando le mandé un mensaje preguntando si estaba bien, un mensaje corto y simple, el tipo de mensaje que uno manda cuando ya no espera conversación, sino solo saber que la otra persona sigue ahí. El mensaje se quedó con un solo tilde gris durante días, luego semanas, luego dejé de mirarlo, 2 años, 4 meses, 17 días de silencio total. Durante ese tiempo no me quedé inmóvil, no me quedé esperando que el teléfono sonara, no me quedé mirando su perfil en redes sociales a ver si subía algo. Trabajé, me organicé, fui a ver a Beatriz 3 veces más. Revisamos el documento juntas, línea por línea, con café frío y libros de jurisprudencia sobre la mesa. Estudiamos las opciones disponibles, los tiempos, los procedimientos, los efectos de cada acción posible. Beatriz me explicó exactamente qué podía hacer, cuándo podía hacerlo y cuál sería el efecto legal de cada decisión. Sin dramatismo, con la precisión de quien ha pasado 40 años entendiendo cómo funciona la ley cuando el amor no alcanza. Guardé todo en el folder rojo.
Compré una segunda copia del documento original y la deposité en un sobre lacrado en mi notaría de confianza, con instrucciones precisas escritas de mi puño y letras sobre cuándo y cómo debía ser abierto. Llamé a 2 personas más. Personas que sabían cosas sobre lo que había ocurrido en esa casa. Personas que habían visto cosas con sus propios ojos en momentos en que yo no estaba. Personas que, si alguna vez fuera necesario, podrían confirmar por escrito lo que habían presenciado, con fecha, con firma, con la fuerza legal de un testimonio formal. No los voy a nombrar todavía. Ya llegaremos a ellos, cada cosa a su tiempo. Lo que sí te digo es que para el mes de enero de este año, cuando recibí el mensaje de Rodrigo invitándome a cenar ese sábado, yo no era la misma Patricia que había limpiado su cocina sin que nadie se lo pidiera. No era la misma que había esperado 40 minutos parada en la calle con un recipiente de comida y el frío de enero en los hombros. No era la misma que había llorado sola en el suelo de su cocina un domingo de Ramos con la espalda contra la alacena. Era la misma mujer, con la misma voz, con las mismas manos, con el mismo amor que nunca desapareció, aunque a veces yo quisiera que lo hubiera hecho, porque sería más fácil. Pero con todo ordenado, con todo listo, con todo firmado, fechado, copiado y en su lugar exacto, con el folder rojo, la carpeta azul, la libreta y los testigos, con 38 años de práctica detrás de cada decisión que había tomado en silencio. Y cuando leí su mensaje, «Mamá, ven a cenar el sábado. Ya es tiempo de que hablemos», no sentí alivio. No sentí la calidez de una reconciliación que se acerca. Sentí algo mucho más complejo que eso, algo difícil de nombrar con una sola palabra. Sentí la quietud de quien lleva meses preparándose para un momento y de repente ve que ese momento está llegando. La quietud del corredor antes del disparo de salida. No nervios, no miedo, preparación. Respondí, estaré ahí a las 7. Y empecé a contar los días. Faltaban 18. Y esa noche, mientras guardaba el teléfono y apagaba la luz del escritorio, todavía no sabía que lo que me esperaba ese sábado sería diferente a cualquier escenario que hubiera imaginado. Que todo lo que había construido en silencio durante años comenzaría a tener consecuencias reales. Consecuencias que Rodrigo no imaginaba. Consecuencias que Valeria no imaginaba. Consecuencias que incluso yo, con todo mi entrenamiento, con toda mi experiencia, con todos mis documentos en orden, no había anticipado completamente, porque hay algo que yo todavía no sabía esa noche, algo que descubriría en esa esquina fría, 20 minutos después de que la puerta se abriera y Carmen me mirara con los ojos rojos, algo que cambiaría no solo mi plan, sino todo. El mensaje que recibí en esa esquina, a las 7:24 de ese sábado 1 de febrero, no era de Rodrigo, era de Carmen. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, y entonces entendí por qué tenía los ojos rojos cuando abrió la puerta. Entendí por qué me había pedido perdón antes de decir cualquier otra cosa. Entendí los rizos adentro, la voz que reconocí, la cena preparada con tiempo y con ganas. Carmen me escribió, «Señora Patricia, perdóneme por no haberle dicho antes. Llevo una semana queriendo llamarle. La señora Valeria organizó esta cena hace 10 días. No es una cena para usted. Usted era el pretexto para que el señor Rodrigo firmara unos papeles esta noche. La otra señora que está adentro es la licenciada Herrera. Es abogada. Vine a abrirle porque necesitaba que usted supiera antes de entrar. No podía quedarme callada. Me quedé inmóvil bajo el farol amarillo de la calle Nogal. La licenciada Herrera. Conocía ese nombre. Beatriz me lo había mencionado 3 semanas antes, en nuestra última reunión en la cafetería del centro. Me había dicho, con esa precisión suya de 40 años de ejercicio legal, «Patricia, hay una abogada que Valeria ha consultado. Se llama Herrera, especialista en separación de bienes y en blindaje patrimonial. Lleva tiempo rondando este asunto. Si esa mujer aparece en persona, significa que ya pasaron del plan a la acción. Algo se estaba moviendo.
Y Rodrigo me había invitado a cenar esa noche para que yo firmara algo, sin saber que lo sabía, sin saber que yo llevaba meses preparándome para exactamente este tipo de movimiento, sin saber que 38 años de notaría me habían enseñado a leer una situación legal antes de que la situación me leyera a mí. Guardé el teléfono en mi bolso. Respiré el aire frío de la noche. Olía a tierra húmeda y a escape de coche. La calle estaba tranquila. Un perro ladró a lo lejos. Y yo estaba ahí, completamente quieta, con esa claridad extraña que a veces llega cuando las cosas más complicadas de repente se vuelven simples. Llamé a Beatriz. Contestó al primer tono. Le dije en voz baja: «Beatriz, es esta noche. Herrera está adentro». Un silencio breve. Luego: «¿Tienes el folder rojo?» «Sí». «¿Tienes el documento original?» «Conmigo». «Entonces ya sabes qué hacer. Llámame cuando termines». Colgamos. Volví a guardar el teléfono. Me acomodé el abrigo. Tomé mi bolso con firmeza y subí las escaleras por segunda vez esa noche. Toqué el timbre. Carmen abrió en 5 segundos. Sus ojos seguían rojos, pero ahora también había algo más en su mirada. Algo parecido al alivio de quien ya no carga solo un secreto. Le puse una mano en el hombro y le dije en voz muy baja: «Gracias, Carmen. Entra a la cocina y quédate ahí». Asintió. Empujé la puerta y entré. La sala estaba exactamente como yo recordaba. La lámpara grande encendida con esa luz cálida, los cuadros en las paredes, las plantas de diseño en las esquinas, la mesa del comedor puesta para 4 personas, con velas encendidas y copas de vino a medias. Rodrigo estaba de pie junto a la chimenea. Cuando me vio entrar, el color de su cara cambió en un segundo. No esperaba verme, o no esperaba verme así, con esa calma, sin haber llamado para avisar que volvía. A su lado, sentada en el sofá, estaba Valeria. Vestido negro, collar de perlas, el gesto de quien creía que controlaba la noche. Y frente a ella, en el sillón individual, una mujer de unos 50 años con traje gris y un portafolio negro sobre las rodillas. La licenciada Herrera. Me detuve en el centro de la sala. Los miré a los 3, uno por uno, despacio. Primero a Valeria, luego a la licenciada Herrera, luego a Rodrigo. Me detuve en él más tiempo. Rodrigo fue el primero en hablar. Su voz sonaba forzada, demasiado casual. «Mamá, qué bueno que regresaste. Te quiero presentar a la licenciada Herrera. Es una amiga de...». Lo interrumpí con suavidad, no con agresividad, con la misma voz tranquila con la que durante 38 años había presidido actos notariales donde nadie se atrevía a interrumpirme a mí. Rodrigo, solo su nombre, nada más, pero con un peso que llenó toda la habitación. Se quedó en silencio. Me acerqué a la mesa. Coloqué mi bolso encima con cuidado. Lo abrí. Saqué el folder rojo. Lo puse sobre la mesa junto a las velas y las copas de vino. Y luego saqué el documento original, el que Rodrigo había firmado en noviembre de 2019, y lo coloqué encima del folder. Vi cómo los ojos de la licenciada Herrera se movían hacia el documento. Vi cómo su expresión cambiaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tipo de documento era el que ella había traído esa noche. Valeria se levantó del sofá. Su voz sonaba controlada pero con un filo. «Patricia, creo que hay un malentendido. Solo queríamos hablar contigo sobre algunos asuntos de familia. La licenciada está aquí para ayudarnos a...». Valeria. La misma técnica, solo su nombre, y el mismo silencio que siguió. Me senté en la silla principal de la mesa, la que quedaba frente a todos, la que da la espalda a la ventana y tiene la luz de la lámpara cayendo directamente sobre quien se sienta ahí. Lo sé porque yo ayudé a acomodar esa mesa cuando se mudaron. Le hablé a Rodrigo directamente. Solo a él, le dije: «Mijo, antes de que la licenciada Herrera explique qué trajo esta noche, necesito que leas algo. Algo que tú firmaste. Algo que, estoy segura, no recuerdas bien». Rodrigo no se movió. Le acerqué el documento. La habitación estaba completamente en silencio. Las velas parpadeaban. Afuera, un coche pasó despacio.
Adentro, el único sonido era el de las hojas del documento cuando Rodrigo las tomó con manos que yo noté, desde donde estaba, que no estaban del todo quietas. Lo vi leer. Vi el momento exacto en que llegó a la cláusula cuarta. Vi cómo sus ojos se detuvieron. Vi cómo los volvió a recorrer. Vi cómo levantó la vista hacia mí con una expresión que en 32 años de ser su madre nunca le había visto. No era rabia. No era negación. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que el tablero no estaba como creía. Y entonces ocurrió algo que yo no había calculado. Algo que ningún folder rojo, ningún título ejecutivo y ninguna conversación con Beatriz me había preparado para ver. Rodrigo dejó el documento sobre la mesa. Se pasó una mano por la cara. Y cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban húmedos. Dijo una sola palabra: mamá, con la voz de cuando tenía 17 años y bajaba en pijama a pedirme agua. Y esa palabra, en ese momento, fue la más difícil de escuchar de toda la noche. Hay palabras que uno espera durante años, palabras que uno ensaya cómo recibirlas, qué responder, cómo mantenerse firme cuando lleguen. Y luego llegan, y descubres que ningún ensayo te prepara para el peso real de escucharlas. Mamá. Esa palabra, dicha con esa voz, en ese momento, me costó más que todo lo anterior junto. Pero no me moví, no cambié la expresión, porque había algo que necesitaba terminar antes de permitirme sentir cualquier otra cosa. Había una licenciada con un portafolio negro sentada en el sillón de mi hijo, y yo necesitaba saber qué traía adentro. Me volteé hacia la licenciada Herrera con cortesía perfecta. Le dije: licenciada, entiendo que tiene documentos que revisión. Le pido que los ponga sobre la mesa. Ella miró a Valeria. Valeria no dijo nada. Herrera abrió el portafolio y sacó un folder delgado. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como quien deposita algo frágil. Lo tomé. Lo abrí. Era un convenio de donación. Rodrigo y Valeria me pedían que donara, de manera voluntaria e irrevocable, el departamento donde yo vivía. El departamento que había comprado con mis propios ahorros, con mi propio trabajo, con mis propias quincenas durante 20 años. El pretexto era una cláusula de unificación patrimonial familiar, que la licenciada había redactado con suficiente lenguaje legal para confundir a alguien que no supiera leerlo. Alguien que no fuera notaria. Leí el documento completo. Tardé 4 minutos. Nadie habló durante esos 4 minutos. El único sonido era el parpadeo de las velas y mi propia respiración, pareja y tranquila. Cuando terminé, cerré el folder. Lo coloqué sobre la mesa con la misma calma con que había colocado el mío. Y miré a Rodrigo. Le pregunté en voz baja: ¿tú sabías exactamente lo que dice este documento? Rodrigo abrió la boca. La cerró. Valeria respondió por él: es solo una formalidad, Patricia, para proteger a la familia en caso de que... Valeria. Su nombre otra vez. Y el silencio otra vez. Aprendí hace muchos años que interrumpir con calma es más poderoso que interrumpir con volumen. No le estoy preguntando a usted. Volví los ojos a Rodrigo. Él bajó la mirada hacia la mesa, hacia el folder suyo, hacia el mío, hacia las velas que iluminaban los 2 documentos como si fueran los únicos objetos que existían en esa habitación. Y entonces dijo algo que no esperaba. Dijo: no, no lo leí completo. Valeria me dijo que era un trámite. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue el silencio de algo rompiéndose, no con estruendo, con ese sonido casi imperceptible de algo que cede despacio, desde adentro. Valeria se levantó. Su voz ya no tenía el filo controlado de antes. Tenía prisa. Rodrigo, no empieces con eso ahora. Ya habíamos acordado... Valeria. Esta vez fue Rodrigo quien lo dijo. Solo su nombre, con una voz que yo no le había escuchado en años. Ella se detuvo. Rodrigo tomó el documento que ella había traído. Lo sostuvo un momento, y luego lo puso boca abajo sobre la mesa. Fue un gesto pequeño, pero en esa sala, en ese momento, fue el gesto más grande que mi hijo había hecho en años.
La licenciada Herrera recogió su portafolio en silencio. Se levantó, nos miró a los tres y dijo con la neutralidad profesional de quien ha visto estas escenas muchas veces: «Creo que es mejor que continúen esta conversación en privado». Se despidió con una inclinación breve y se fue. Carmen la acompañó a la puerta sin que nadie se lo pidiera. Y nos quedamos los tres: Rodrigo, Valeria, yo. Valeria intentó hablar de nuevo. Sus palabras salían rápidas, justificándose, reencuadrando, buscando recuperar el control de una situación que ya se le había ido de las manos. Dijo que todo había sido por el bien de la familia, que yo tenía el departamento solo para mí, que ellos necesitaban estabilidad, que una madre de verdad entiende las necesidades de sus hijos. Una madre de verdad. Escuché esas 3 palabras y sentí algo moverse en mi pecho, algo que llevaba años quieto. Me levanté de la silla despacio, caminé hacia el centro de la sala y le hablé a Valeria mirándola directamente a los ojos, con la misma voz tranquila de siempre, pero con cada palabra colocada con precisión quirúrgica. Le dije: «Valeria, le di a su esposo 5 años de carrera universitaria cuando su padre había muerto y no había nadie más. Le presté 250,000 pesos para el enganche de esta casa donde usted vive. Limpié esta cocina decenas de veces sin que nadie me lo pidiera. Llegué en metro con comida los domingos. Esperé 40 minutos parada en la calle con un recipiente en las manos porque olvidaron avisarme que se habían ido. Cuidé de este hogar como si fuera mío porque para mí lo era, porque adentro estaba mi hijo. Todo eso lo hice porque soy su madre, no porque esperara un pago, no porque esperara un reconocimiento, sino porque así me enseñaron a querer». Hice una pausa. Pero una madre de verdad también sabe cuándo decir basta. Valeria no respondió. Me volví hacia Rodrigo. Rodrigo tenía los ojos húmedos desde hacía varios minutos, pero no había llorado. Me recordó a sí mismo cuando era adolescente, después de la muerte de su padre, cuando aprendió que los hombres de su generación no sabían cómo llorar delante de nadie. Le hablé solo a él, con una voz completamente diferente, más suave, más vieja si eso tiene sentido, la voz que uno usa cuando habla con alguien a quien quiere de verdad y por eso le dice la verdad. Le dije: «Mijo, no vine esta noche a destruirte, vine porque me invitaste. Y me quedo porque eres mi hijo y porque todavía creo que en algún lugar dentro de ti está el hombre que tu padre y yo quisimos que fueras». Rodrigo levantó los ojos. Le dije: «Pero necesito que entiendas algo. Este documento que tú firmaste en 2019 tiene validez legal completa. 4 años de intereses acumulados al 2% mensual sobre 250,000 pesos representan una cantidad considerable. Beatriz Fuentes, que es mi abogada y que lleva 40 años ejerciendo, ya sabe todo, ya revisó todo, ya tiene todo listo si yo decido proceder». Pausa. No he decidido proceder. Pausa. Todavía. El silencio en esa habitación era tan denso que se podía sentir en la piel. Las velas seguían parpadeando. El vino en las copas nadie lo había tocado en mucho tiempo. Luego dije algo que no había planeado decir, que salió solo, desde un lugar más profundo que cualquier carpeta roja o título ejecutivo. Le dije: «Rodrigo, yo no quiero tu departamento, no quiero tu dinero, no quiero verte arrepentido por miedo a las consecuencias legales. Solo quiero una cosa. Quiero que cuando alguien en tu presencia me trate como si no tuviera nombre, tú digas algo. Solo eso. Después de todo, soy tu madre. Y eso, ni Valeria, ni ninguna licenciada, ni ningún convenio de donación puede cambiarlo». Rodrigo se quedó callado durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Luego se levantó de su silla, caminó hacia mí y me abrazó. No dijo nada, solo me abrazó, con los brazos apretados como cuando era niño y tenía miedo, y yo era lo único que necesitaba para que el miedo se fuera. Y yo lo dejé. Lo abracé de vuelta, porque soy su madre, porque eso no se negocia, ni se dona, ni se anula con ningún documento. Detrás de nosotros, escuché a Valeria salir de la sala hacia el pasillo. Sus pasos rápidos, la puerta de algún cuarto cerrándose.
Carmen asomó la cabeza desde la cocina con ojos todavía rojos, pero con algo diferente en ellos. Le hice un gesto pequeño con la cabeza. Ella desapareció de nuevo. Me separé de Rodrigo con cuidado. Lo tomé de las manos un momento. Lo miré bien, le dije. Hay cosas que tenemos que hablar, muchas cosas, pero no esta noche. Esta noche solo quiero que sepas que el documento sigue en mi folder y que lo que pase con él depende de ti, no de mí. Él asintió. Despacio. Recogí mi bolso, guardé el folder rojo, guardé el documento original, tomé el folder de Valeria de la mesa y se lo entregué a Rodrigo. Le dije, esto también es tuyo, léelo completo esta vez, todo, hasta la última cláusula. Y antes de que te cuente si alguna vez eso ocurrió, antes de que te diga qué pasó con Rodrigo y Valeria en los días que siguieron, necesito preguntarte algo, porque llegamos a un momento de esta historia donde yo tomé una decisión que no sé si todo el mundo habría tomado igual. Tuve en mis manos la posibilidad de iniciar un proceso legal que habría tenido consecuencias enormes para Rodrigo. Tenía todas las pruebas, tenía a Beatriz lista. Tenía el título ejecutivo firmado y fechado, y elegí no usarlo. Al menos no esa noche. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías usado el documento? ¿Habrías esperado como yo? ¿O habrías hecho algo completamente diferente? Escríbemelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas, porque no hay una sola respuesta correcta. Y a veces, leer lo que otros habrían hecho nos ayuda a entender mejor lo que nosotros mismos hubiéramos elegido. Bajé las escaleras de esa casa por última vez esa noche. Salí a la calle. El frío de febrero seguía ahí, el mismo de 2 horas antes, pero ahora lo sentía diferente. Menos cortante, más limpio. Caminé hasta la esquina de la calle Nogal. El mismo farol amarillo, el mismo pavimento frío bajo mis zapatos. Pero yo era diferente a la Patricia que había estado ahí 20 minutos antes con el teléfono en la mano. Llamé a Beatriz. Contestó al primer tono. Le dije, «Esta noche no». Un silencio breve. Luego, «¿Estás bien?», le dije. «Sí, estoy bien». Y lo decía en serio. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños. No de la manera dramática que uno esperaría después de todo lo que había pasado, sino de esa manera quieta y rara que tienen las cosas cuando un periodo largo de tensión termina y el cuerpo todavía no sabe cómo comportarse sin ella. Dormí profundo esa noche por primera vez en meses, sin soñar, sin despertar a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado repasando conversaciones. Solo dormí. Al día siguiente, un domingo, fui a misa. Me senté en mi lugar de siempre, el 5.º banco del lado derecho, el mismo olor a incienso, la misma luz de los vitrales. Me arrodillé y no pedí nada, solo agradecí, porque hay momentos en que uno no necesita pedir más, sino reconocer lo que ya recibió. Rodrigo me llamó el martes siguiente, a las 5:17 de la tarde. Hablamos 1 hora y 40 minutos. Fue la conversación más larga y más honesta que habíamos tenido en años. Tal vez en toda nuestra vida adulta. Rodrigo habló de cosas que nunca había dicho en voz alta, del duelo que nunca procesó bien cuando murió su padre, del miedo que siempre le tuvo a decepcionar a todo el mundo, de cómo había confundido complacer a Valeria con quererla, de cómo había ido dejando ir, poco a poco, las cosas más importantes, convenciéndose de que siempre habría tiempo para recuperarlas después. Yo lo escuché todo. No lo interrumpí. No aproveché ningún momento para recordarle lo que me había hecho. No era el momento para eso. Era el momento para escuchar, para recordarle, sin palabras, que su madre seguía siendo su madre, que ese lugar no lo había perdido aunque él lo hubiera olvidado por un tiempo. Al final de la llamada, me preguntó qué iba a hacer con el documento. Le respondí lo mismo que le había dicho esa noche en su sala. Le dije que eso dependía de él, no de lo que prometiera, de lo que hiciera. Hubo un silencio. Luego me dijo, «Mamá, te voy a devolver el dinero, todo, con los intereses si es necesario, pero necesito tiempo». Le dije,
Yo tengo tiempo, mijo. Lo que no tengo son años para desperdiciar. Colgamos. Y eso fue todo por ese día. Lo que pasó con Valeria lo supe después. No por Rodrigo, sino por Carmen, que me llamó 3 semanas más tarde. Valeria había salido de la casa 4 días después de esa noche. No de manera dramática. Sin gritos, sin escenas. Simplemente había empacado lo suyo y se había ido a casa de sus padres. Rodrigo no me dio detalles y yo no los pedí. Eso era entre ellos. Era su matrimonio, su vida, su decisión. Lo que sí supe es que la licenciada Herrera nunca volvió. Y el convenio de donación nunca se firmó. Hoy han pasado 3 meses desde esa noche. Rodrigo y yo nos vemos los domingos. No todos los domingos, no todavía, pero sí algunos. A veces vengo yo a su casa. A veces él viene a la mía. La primera vez que vino a mi departamento, se quedó parado en la entrada un momento mirando todo, como si lo viera por primera vez. Luego me miró y dijo, «Huele igual que siempre». No sé exactamente a qué se refería, pero sé lo que quiso decir. El dinero todavía no me lo ha devuelto completo. Me ha dado 3 pagos parciales, puntuales, el primero de cada mes, sin que yo tenga que recordárselo. Eso me dice más que cualquier promesa. El documento sigue en mi folder rojo. No lo he guardado ni lo he destruido. Está ahí, en su lugar, como debe estar, porque aprendí algo en todo esto que no esperaba aprender. Aprendí que el poder no está en usar lo que tienes. Está en que la otra persona sepa que lo tienes y que has elegido no usarlo. Esa diferencia es enorme. Esa diferencia es, muchas veces, la única diferencia que existe entre la justicia y la venganza. Mi madre, doña Consuelo, me decía cuando yo era niña que las personas muestran quiénes son en los momentos donde nadie las está mirando, que el carácter no es lo que uno hace cuando todo es fácil. Es lo que uno hace cuando tiene todo el derecho del mundo de actuar diferente y elige no hacerlo. Tardé 61 años en entender completamente lo que eso significa. No guardo rencor hacia Valeria, no porque sea una santa, sino porque el rencor es una carga que uno carga solo, y yo ya cargué demasiado tiempo cosas que no me correspondían. Valeria tomó sus decisiones, vivirá con ellas. Eso no es mi trabajo ni mi problema. Y si hay algo que quisiera que llevaras contigo de esta historia, es esto. No esperes a llegar al límite para saber quién eres. No esperes a que te traten mal para recordar cuánto vales. No esperes a tener el folder rojo armado para sentir que tienes derecho a defenderte. Ese derecho lo tienes desde el principio, desde el momento en que alguien cruza una línea que no debería cruzar. La paciencia es una virtud, pero la paciencia sin límites no es virtud. Es miedo disfrazado de amor. Y el amor verdadero, el amor que vale la pena, no te pide que te borres a ti misma para existir. Hay algo más que quiero contarte. Algo que descubrí hace apenas 2 semanas y que recontextualiza todo lo que te narré esta noche. Carmen me llamó un jueves por la mañana. Me dijo que antes de que Valeria se fuera de la casa, había dejado olvidado en la cocina un cuaderno pequeño, de pasta verde. Carmen lo guardó sin abrirlo. Me lo dio a mí porque no sabía qué hacer con él. Lo abrí. Era el registro personal de Valeria. Fechas, montos, planes. Y en una página, con fecha de hacía casi 2 años, estaba escrito con su letra: hablar con Herrera sobre el depto de la suegra. Si firmamos antes de que ella entienda qué es, no hay vuelta atrás. 2 años. Lo había planeado durante 2 años. Guardé el cuaderno en mi folder rojo, junto al documento, junto a todo lo demás. Y esta mañana, antes de sentarme a contarte todo esto, fui a mi ventana con mi café de siempre. Miré la calle. El sol de la mañana calentaba las baldosas. El vendedor de elotes ya estaba en su esquina. La vida seguía siendo vida, con todo su ruido y su olor y su movimiento constante. Y pensé en lo que le dijo mi hijo a la empleada esa noche cuando le pregunté si había llegado su madre. Él dijo: «Dile que pase». Esa frase me la contó Carmen después. Esa frase es la que guardo, no en el folder rojo,
sino en ese lugar donde una madre guarda las cosas que le dan razones para seguir. Porque al final, después de todo, eso fue lo único que necesitaba escuchar, que pasara, que siguiera siendo bienvenida, que la puerta, aunque tardara, todavía tenía mi nombre.